pararse ahí para que se despertara, porque la está ahí, pero si no, decía alzar el cuello ya. Me voy a poner un collar. Nerva. Ya, apagamos las luces entonces. Apagamos las luces. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hablar de evaluación de la función cardíaca fetal. ¿Quién está solamente? ¿De adelante apaga también? Y lo que vamos a hacer es hablar ya no solamente de malformaciones congénitas, sino que vamos a hablar principalmente de restricción de crecimiento intrauterino. Lo que hacemos durante el embarazo es vigilar el crecimiento de este bebé in útero, y como hemos visto a través de exámenes en 11-14 semanas, en 22-24 semanas, y aquellos que resultan de riesgo, vamos a ver cómo manejamos la hipoxia y su relación con la insuficiencia cardíaca. Los exámenes de bienestar fetal están diseñados, o la evaluación hemodinámica fetal, están diseñados para controlar la hipoxia. Hipoxia crónica es el modelo, pero hemos visto durante la tarde que pueden haber insuficiencias cardíacas de múltiples otras etiologías. Las alteraciones del ritmo, la taquicardia sobre los 225 o 235, las bradicardias bajo 55, las alteraciones estructurales. Vimos cómo una agenesia de velos pulmonares puede dar una gran insuficiencia cardíaca, también una alteración de débito alto, que no hemos visto muchas, pero transfusión feto-fetal, TRAP, hemangioma, coriangioma, nos pueden dar muchas alteraciones de débito alto. Y vimos las alteraciones de la contractilidad. Hablamos de la miocardiopatía dilatada, la vamos a repasar un poco. Vimos también la falta de compactación del miocardio. Pero lo que vamos a hablar principalmente ahora, bueno, aquí están un par de los ejemplos, la falta de compactación, insuficiencia polivalvular, pero lo que vamos a hablar ahora es de hipoxia. Y aquí les pido 2 minutos de desempolvar un poco los conocimientos y recordar que el bebé, como tejido requiriente de oxígeno, lo ocupa para crecer, para moverse y para cumplir su metabolismo basal. Y este oxígeno lo obtiene del oxígeno disuelto en el aire. Ustedes tienen muchos ejemplos de hipoxia generadas por esto. El clásico es alto. Debe saturar una hemoglobina que debe ser estructuralmente normal. Ejemplos de hemoglobinas anormales: talasemia, ¿verdad? Y debe estar en una concentración adecuada. Por eso le hacemos hemogramas o hemoglobina a todas las embarazadas. Este oxígeno, contenido principalmente en la hemoglobina, viaja por el flujo sanguíneo para llegar al feto. Y lejos, el principal responsable de disminución del flujo sanguíneo es una mala placentación, que genera un sistema generado por un sistema de alta resistencia. El feto sensa la hipoxia y elicita una serie de mecanismos compensatorios, donde vamos a revisar muy someramente los cambios metabólicos y cardiovasculares, que son nuestro principal interés. La disminución del flujo implica disminución de aporte de glucosa y disminución del aporte de oxígeno. Esto provoca que el feto mueva su metabolismo hacia la anaerobiosis. El ayuno hace que... ¿Qué es lo que le pasa con el ayuno? ¿Con ustedes? ¿Qué pasa con el ayuno con ustedes? Si en 6 horas no comen o en 8 horas no comen. No, desde el punto de vista de la glucosa. No, glucosa. ¿Ah? El hígado degrada. Primero, glicogenólisis, ¿cierto? ¿Dónde hay glucosa almacenada? ¿Y dónde más? Por eso es que el principal variable única que mide el feto es el abdomen. Y si siguen ustedes en ayuno, ¿qué ocurre? Es decir, formación de glucosa a partir de aminoácidos y de ácidos grasos. Todo esto provoca que el bebé se mueva menos, porque tiene menos glicógeno en los músculos, porque tiene menos músculo, crece menos, porque sencillamente no tiene glucosa disponible, e incluso puede disminuir el metabolismo basal al disminuir la masa magra. Desde el punto de vista cardiovascular,
La hipoxia es sensata. ¿Cómo el feto sabe que está hipóxico? ¿Cómo el feto sabe que está hipóxico? ¿Cómo saben ustedes que la PO2 de ustedes está baja? ¿Cómo? Quimioreceptores. Muy bien. ¿Dónde están? En la carótida, seno carotídeo, perfecto. Pero además existen, esta es lo que estamos viendo es la regulación sistémica, donde quimioreceptores aórticos y carotídeos van por nervio egénico, glosofaríngeo, centro vasomotor y inhibidor del bulbo, y lo mismo ocurre en la médula suprarrenal, que genera una respuesta adrenérgica que luego de algunas horas es de predominio alfa. Alfa adrenérgico quiere decir que en todos los sitios de los receptores alfa estos van a actuar. Esto es la regulación sistémica, pero existen órganos que son autorregulados, que también hay quimioreceptores locales, pero frente a la hipoxia, ¿qué es lo que ocurre? Ejemplos, vasodilatación. ¿Y ejemplos? Cerebro. ¿Cuál más? ¿Ah? Suprarrenales. ¿Cuál más? Coronarios, ¿cierto? Coronarios, suprarrenales y cerebro. La regulación periférica, en cambio, o sistémica, este sistema de alta resistencia que está dado por una respuesta alfa-adrenérgica, al haber receptores alfa en la arteriola aferente del riñón, se produce vasoconstricción que disminuye el flujo plasmático renal, lo que produce una disminución de la filtración glomerular, lo que produce una disminución de la diuresis, lo que clínicamente reconocemos como oligohidroamina. ¿Ok? Desde el punto de vista hepático, vimos ya disminución del peso fetal, y en las gastrointestinales, la vasoconstricción de las mesentéricas, ¿qué es lo que va a producir? Enterocolitis necrotizante en el recién nacido. ¿Y en el feto cómo se llama la enterocolitis necrotizante? Peritonitis memorial. Muy bien, doctora. Y en músculos, piel y fanerio, disminución de los movimientos, del tono y del crecimiento, y desde el punto de vista clínico, disminuye la actividad biofísica y se produce la clásica restricción del crecimiento intrauterino. Todos estos mecanismos no eran conocidos desde el punto de vista fisiológico, lo fueron en la década de los 70, de los 80 y de los 90, pero desde el punto de vista de la biología molecular no se sabía cómo el feto hacía estas cosas, hasta que se describe esta molécula que es el GIF, que es una molécula dimérica de 2 subunidades, que en condiciones de normoxia lo que ocurre es que se hidroxila una prolina, que en el fondo es marcada una prolina, que le permite ser reconocida por esta proteína que se llama von Hiefel-Lindau, y que lo que hace es, digamos, ubiquitinarla, que es degradarla, y por lo tanto la subunidad alfa desaparece. En condiciones de hipoxia, en cambio, este sistema se elimina y subunidades alfa y beta entran al núcleo y lo que hacen es elicitar la activación génica de un montón de genes. Genes que codifican para, adivinen qué, todas las cosas que acabamos de nombrar. ¿Ok? GIF, presente en todas las células, factor inducible por hipoxia, es el responsable molecular de todos los cambios, todos los mecanismos de adaptación fetal a la hipoxia. Ahora, ¿para qué nos interesa conocer estos mecanismos? Es que, primero, sabemos que estos mecanismos, desde que se inicia la hipoxia hasta que el bebé se muere, estamos hablando de hipoxia crónica, estos mecanismos se ponen en marcha en forma secuencial. ¿Ok? Uno primero, más menos, el otro después, etcétera, etcétera. Pero sabemos además que desde la perspectiva clínica, nosotros sabiendo qué mecanismo de acción está utilizando el feto, podemos saber o inferir cuál es la PO2 que ese feto tiene, o por otro lado saber cuánto tiempo tenemos para adelante antes de que este bebé se muera. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo regulamos o cómo estudiamos el bienestar fetal? El bienestar fetal, los métodos de evaluación de acuerdo a la aparición son monitoreo electrónico, perfil biofísico y velocimetría atómica. ¿Qué les parece, muchachos, monitoreo electrónico como un método de bienestar fetal? Bueno, malo, más o menos, precoz, tardío, regular corto, regular para abajo, obsoleto. Yo creo que Erasmo tiene la mejor palabra para esto, tardío, ¿ya? Y lo vamos a revisar después. Pero si uno revisa qué es lo que ocurrió con monitoreo electrónico en las diferentes perspectivas clínicas,
se da cuenta de que realmente le estamos exigiendo un poco más de lo que el examen da. Lo vamos a ver en un segundo. Veamos cuáles de las variables estudiadas por los diferentes métodos son reguladas o qué es lo que estudian. Y lo claro es que las alteraciones o el sistema nervioso central involucra o está involucrado en regular el tono del bebé, los movimientos del bebé, la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, evidentemente tiene que ver con perfil, tiene que ver con monitoreo. Cuando hablamos de hemodinamia versus hipoxia, sabemos que la velocimetría Doppler de arteria umbilical lo que realmente está estudiando es cuál es el daño o normal estructura que existe en el lado fetal de la placenta. Y que cuando estudiamos arteria uterina es el lado materno de la placenta. Sabemos también que cuando estudiamos líquido amniótico, finalmente lo que estudiamos es la función renal. Suponemos que hay riñones normales, que hay vía urinaria impermeable y que existe una diuresis y la hipoxia va a estar alterando esta diuresis. Y que cuando estudiamos el Doppler venoso, ductus venoso, lo que realmente estamos estudiando es la función sistólica y diastólica del corazón. ¿Ok? Y por último, que cuando estamos estudiando circulación cerebral, sabemos que puede alterarse por hipoxia, que es el tema que nos interesa, pero también por cambios de presión arterial y por alteraciones metabólicas. Bueno, sabiendo esto, ¿cuál ha sido el impacto de usar monitoreo electrónico en el anteparto versus no usarlo? ¿Saben todos el metaanálisis? Muy brevemente, este es el riesgo relativo de 0, de 1. Para acá aumenta el riesgo, para acá disminuye el riesgo. Resultados perinatales. Todos pasan por la raya del medio, excepto este, que está, sí, pero cargadito. Aumenta incluso la mortalidad perinatal el hecho de hacer registro basal antes del inicio de parto. Pero en realidad no hay diferencia. ¿Ya? El impacto del registro basal antes del trabajo parto ha sido 0. ¿Qué es lo que ocurre ahora cuando comparamos también monitoreo electrónico, pero en intraparto, pero no contra nada, sino contra monitoreo o ocultación intermitente? Vemos que lo que hace es aumentar el porcentaje de cesárea. Como estos resultados eran conocidos hace 15 años atrás, un tipo de la red perinatal de Manitoba, en Canadá, Frank Manning, agrega algunas variables y lo que hace es agregar variables biofísicas al registro. Líquido amniótico, movimiento grueso, fino, respiratorio, qué sé yo, tono. Y lo que logra es demostrar que desde que él instaura perfil biofísico, los resultados perinatales mejoran significativamente. Y él dice, el perfil biofísico funciona. ¿Pero eso es válido o no es válido? Sería como si ustedes ahora fueran a hacer, digamos, cesáreas o cirugías oncológicas luego de este curso de medicina materno-fetal y se largan a hacer cirugía oncológica y ustedes dicen, ah, mira, esto coincide con que la llegada del curso del Instituto Materno-Infantil mejoró los resultados en cirugía oncológica. No necesariamente, ¿cierto? Pueden ser otras pacientes, pueden ser otros doctores. ¿Cómo debería ser el diseño para ver si realmente el perfil biofísico mejora los resultados perinatales? Doctora, ¿qué se le ocurre a usted? ¿Cómo haría el estudio usted para ver que el perfil biofísico sí sirve o no sirve? Ok, no, si usted hace el perfil biofísico y dice así lo vamos a hacer, la escala así lo va a hacer, ok, y lo voy a introducir a la población para ver si realmente salva vidas o no salva vidas el perfil biofísico. ¿Cómo haría ese estudio? Ayuda. Uno con y otro sin, ¿verdad? Y fíjense que estos son los resultados. Y todo nuevamente pasa por uno. Tampoco perfil biofísico nos mejoró significativamente los resultados perinatales. Y un poco lo que decía Erasmo, no es que no sirva, sino que si uno grafica en el tiempo lo que ocurre con las diferentes cosas, varios mecanismos de adaptación,
a medida que baja la PO2. La PO2 es normal entre 30 y 50 y el feto la puede regular hasta alrededor de los 18 volúmenes por ciento. Bajo 18 hace acidosis metabólica y se muere. Lo primero que ocurre es disminución de flujo por la arteria uterina y después líquido amniótico, crecimiento, vasodilatación, umbilical, ¿verdad? Y lo último que ocurre antes de la muerte es ductus venoso, tono, desviaciones variables tardías, descompensación y muerte. Entonces, como decíamos, no es que no sirvan, sino que son tardíos. Entonces, este paradigma de no nos preocupemos, el registro basal está bien, a lo mejor estamos aquí y el registro basal está bueno. Entonces, le estábamos dando una utilidad al registro basal y al perfil biofísico que no tiene. Cuando el perfil biofísico, el registro basal se altera, es porque todavía se está muriendo. O lo sacamos o se muere. ¿Ok? Y esa es la utilidad que debemos tener para estos exámenes. Veamos cómo funcionan estas otras variables. Y vamos a revisar nuevas evidencias disponibles que nos muestran que desde que se implanta el blastocito hasta que se inicia la placentación y se forma una placenta hemocorial, nosotros podemos groseramente controlar este desarrollo a través de la velocidad Doppler de arterias uterinas. Cuando medimos arterias uterinas, lo que realmente estamos midiendo son el lado fetal, materno de la placenta. ¿Cómo es la placentación normal? Primero la fase lacunar, luego que se forman las vellosidades ancla, las vellosidades primarias, secundarias, no todavía las terciarias, empiezan aquí. Se produce la comunicación de la placenta de los espacios intervellosos con la circulación materna y se destapan los tampones trofoblásticos, pero además estas células trofoblásticas se disfrazan de células endoteliales, cambian su patrón de moléculas de superficie, avanzan hacia la parte más proximal de las arterias espirales y lo que hacen en este barrido es barrer con la capa, en este avance, barrer con la capa muscular y elástica interna. ¿Okay? Lo que hace esto, o lo que permite esto, este es vasos delgados de gran diámetro. Esto aumenta el diámetro alrededor de 4 veces, lo que permite que el flujo aumente de 70 ml minuto el primer trimestre a 700 ml minuto. ¿Ok? En cambio, lo que ocurre, aquí está la arteria espiral, lo que ocurre en las placentas anormales es que este fenómeno no ocurre, queda capa muscular y elástica interna presente, disminuye el número de glóbulos rojos que pasan en la unidad de tiempo, se genera una isquemia local, se daña el endotelio, se expone su endotelio. Al exponerse su endotelio se expone colágeno, hay agregación plaquetaria, liberación de ADP, tromboxano, más agregación plaquetaria, el endotelio que se daña pero libera endotelina y otros factores vasoconstrictores y también que agregan más la plaqueta, pero además disminuye la producción de óxido nítrico y de prostaciclina, que al final del día termina en esta cosa que se llama aterosis. Desde el punto de vista histopatológico, vasos gruesos y de pequeño diámetro que limitan el flujo hacia el espacio intervelloso. Desde el punto de vista fisiopatológico, entre la placentación anormal y la enfermedad clínica, lo que media esto es probablemente una disfunción endotelial. Evidencias para disfunción endotelial hay múltiples publicadas en la literatura y algunas de las cosas que hemos hecho nosotros con Mauro Parra, de las alteraciones del PAI1 y el PAI2, también sustancias que circulan en la sangre, como el ACMA, que es dimetilarginina asimétrica, que lo que hace básicamente es competir con la arginina en la producción de óxido nítrico que provoca vasodilatación, y si tenemos el óxido nítrico, la dimetilarginina asimétrica va a disminuir la vasodilatación. Aquí está la evidencia que ACMA está aumentado en las pacientes con notch bilateral. También factores circulantes, tenemos el SFLT, que es el factor soluble de la tirosina quinasa 1, que lo que hace es ligar factor de crecimiento placentario y endotelial, con lo que finalmente vamos a tener menos placenta y menos vasos sanguíneos, y esto aumenta también el riesgo de enfermedades. Y ustedes ven aquí en un estudio longitudinal retrospectivo de 120 pacientes que estos pacientes estaban metidos en el estudio de calcio y prevención de preeclampsia, unos frascos guardados como 10 años, se sacan del laboratorio y lo que se observa es que hay un incremento de estos factores solubles en las pacientes que van a hacer preeclampsia clínicamente varias semanas antes de esto. Pero, ¿de qué manera una enfermedad que es de la placenta
se transforma en una enfermedad sistémica. Un poco por estos factores circulantes, pero mucho por este daño de DNA materno o fetal, que alrededor de 3 semanas antes de la enfermedad clínica circula en la sangre. Por lo tanto, lo que tenemos es que una enfermedad del endotelio genera una aterosis, y esta aterosis la podemos reconocer por velocimetría Doppler de arterias uterinas. En este momento le voy a enfrentar 3 posibilidades. Posibilidad número 1, hipoxia, hiperoxia, liberación de radicales libres, fenómenos inflamatorios sistémicos, parto prematuro. Alternativa número 2, disminución del flujo de sangre en el espacio intervelloso, restricción del crecimiento intrauterino. Y alternativa número 3, que a partir de esta aterosis o de esta zona hay liberación de microtrombos o de DNA materno fetal hacia la circulación general, donde produce disfunción endotelial, que produce edema. En el riñón produce proteinuria, en el hígado produce HELLP o hígado graso agudo, y la disfunción endotelial en el cerebro probablemente responsable de los cuadros más severos de esta enfermedad, que es la eclampsia, preeclampsia, eclampsia. En resumen, placenta normal, Doppler normal, 20-24 semanas de arterias uterinas, y placenta anormal, Doppler anormal. ¿Cuál es el correlato clínico para esto? Un montón de trabajo, pero el más relevante es este, donde si usted quiere diagnosticar cualquier preeclampsia o cualquier restricción de crecimiento intrauterino, va a variar el kilo, es el fellow de ese minuto, y usted son un montón grande de pacientes, 7.000 pacientes, cualquier preeclampsia la sensibilidad es baja, pero si ustedes lo que quieren identificar son preeclampsias que requieren interrupción antes de las 34 semanas o restricciones igual, las sensibilidades suben a casi 90% y 60 o 70% respectivamente. Nuestros resultados en Chile para 1.110 pacientes muestran exactamente lo mismo, sensibilidades de 85 y 70%. La mitad de las muertes intrauterinas son identificadas y un 20% de los partos prematuros. ¿Cuál ha sido un poco la tónica de esto? Moverse hacia el primer trimestre. Les voy a contar en unos segundos por qué, porque nos fue mal con la prevención, y nosotros en un primer papel, estos son fondos del Estado, el Mauro era el primer autor del proyecto, hicimos en más de 1.500 pacientes Doppler de arterias uterinas y marcadores bioquímicos de un montón de cosas, y los resultados, estas son todas las cosas que medimos. Lo que encontramos, para hacerlo corto, todas estas variables se correlacionaban con preeclampsia. Pero cuando uno tiene varias variables que se correlacionan con una enfermedad y uno quiere saber cuál es mejor que otra o cuál incorporamos a la clínica, ¿qué test estadístico tiene que hacer? Una regresión logística múltiple o un análisis multivariado, que son diferentes estilos del mismo cuento. Y Doppler de arteria uterina fue el único que retuvo la significancia. ¿Ok? Doppler de arteria uterina segundo trimestre. Veamos por qué, y estas diapos son Fetal Medicine Foundation, por qué toda la fuerza viene para moverse hacia el primer trimestre. Porque las variables clínicas, todos aprendimos, cada vez estoy más viejo, pero bueno, el cuento es que todos aprendimos que la clínica era prioritaria, que la clínica era importante, que las variables clínicas, que los scores clínicos, que la fuerza clínica aquí. En obstetricia, ninguna variable clínica supera el 30% de sensibilidad, nada, en predicción, ¿ok? Que es correcto, que les damos malformación es menos del 10%, para parto prematuro no más de un tercio, para preeclampsia un 30%, para restricción 20-30%, no más que eso. Y lo segundo es que las enfermedades que nos interesa destacar, predecir, son aquellas que producen hándicap o producen retraso en el bebé, morbilidad o mortalidad. Y mientras menores la edad gestacional, mayor es la muerte y también la morbilidad. Desde el punto de vista de la asociación de restricción del crecimiento intrauterino y preeclampsia, se trata también de dos enfermedades diferentes probablemente. Y ustedes ven que mientras menor es la edad gestacional de aparición de la preeclampsia, mayor es la cantidad de restricción del crecimiento intrauterino. Pero si la preeclampsia es de término, incluso los niños están sobre el promedio. Por lo tanto, probablemente esta es una enfermedad diferente de esta. De hecho, lo son. Esta es por deportación, el trozo de placenta.
Pero además, desde el punto de vista de la morbilidad y con la mortalidad materna, la enfermedad que tiene el riesgo mayor de transformar a las madres en hipertensas crónicas son las preeclampsias proteinúricas y no las no proteinúricas. De hecho, si usted tiene una preeclampsia antes de las 32 semanas, una de cada 4 madres se va a transformar en una hipertensia arterial crónica. También la mortalidad de esas madres es mucho mayor. Resumiendo la data disponible para 22 a 24 semanas, vemos que mientras mayor es la resistencia, mayor es la posibilidad de tener malos resultados perinatales, que el percentil 95 es alrededor de 1.5, y de aquí hacia arriba la posibilidad de tener una preeclampsia o un mal resultado perinatal severo es alrededor de un 20%. Pero ojo, mientras mayor es la resistencia, quiere decir que peor es la placenta y por lo tanto mayor es la probabilidad de tener un mal resultado perinatal. Esta no es una variable dicotómica, sino que es continua. Mientras peor es la resistencia, peor es la placenta, más probable el mal resultado. ¿Cuántas de las preeclampsias tardías podemos diagnosticar con este método? 15%. De las precoces, 85%. Pero como les dije, la idea es movernos hacia el primer trimestre, 11 a 14 semanas. Y les adelanto que con un 10% de falsos positivos, la data más nueva muestra un 82% de sensibilidad. Pero no es solamente, digamos, fenómenos vasculares, sino también fenómenos bioquímicos, y les voy a mostrar todas las cosas que se han medido y que se han correlacionado con rojo y azul sanos o preeclampsia. Y ustedes ven que las que más sirven son el factor de crecimiento placentario y la proteína plasmática asociada al embarazo A. Los niños con restricción de crecimiento intrauterino o que tienen mayor riesgo de presentarse en el grupo que tiene menores niveles de PAPEI, tienen mayor riesgo de morir, hacen más restricción y hacen mayor riesgo de preeclampsia precoz. Ustedes ven que los riesgos llegan a cercanos al 100%. De igual manera, ductus venoso asociado a PAPEI, mientras menor es la PAPEI, mayor es el riesgo. Ustedes ven nuevamente acá que para preeclampsia precoz, el grupo por raza también, mientras menor es el riesgo de PAPEI, mayor es la posibilidad. Para preeclampsia precoz es un poco lo mismo, está disminuida y está aumentado el índice de positividad de arteria uterina. Con placenta growth factor, los niveles son también menores porque la placenta es de menor tamaño, no sabemos si es causa o efecto, y la data resumida está en esta gráfica. La historia, con un 5% de falsos positivos, identifica cerca de un tercio de las pacientes, historia más Doppler, cerca del 60-70, y todas juntas las variables, historia, Doppler, índice de masa corporal, presión arterial, PAPEI y placenta growth factor, identifica un 5% de falsos positivos entre 11 y 14 semanas, cerca del 90% de las pacientes que van a hacer preeclampsias o restricciones de crecimiento intrauterino severas. ¿Okay? Nuestro resultado, 50% el Doppler, el índice de masa corporal 65, y si agregamos split, cerca de un 70%. Placenta, el growth factor, está disponible ya en algunas partes, pero va a estar disponible urbe de orbit para ser medido muy prontamente. Entonces, con esta información, ¿qué es lo que hacemos? Es que a toda la población hacemos, y está avalado clínicamente, velocirugía Doppler de arterias uterinas, y lo que hacemos en este grupo es decirle a las pacientes que se queden tranquilas porque al 95% de la población le va a ir bien. Lo que vamos a ver es que hay un aumento de resistencia, un aumento de la velocidad en sístole y en diástole, lo que quiere decir que esta paciente tuvo una placentación adecuada. Señora, no se preocupe, usted es de bajo riesgo, la posibilidad de hacer un mal resultado severo es bajísimo, muy por abajo del 1%. En cambio, si la paciente tuvo esta velocimetría Doppler, la placenta se desarrolló de forma inadecuada. Aquí va a estar el 90% de las preeclampsias severas en este grupo, el 70% de las restricciones severas, la mitad de las muertes intrauterinas, y desde el punto de vista individual el riesgo va a comenzar en un 20% y va a ser mayor mientras peor sea la curva espectral de esta paciente. Por lo tanto, esta paciente es de alto riesgo. ¿Para qué queremos identificar a pacientes de alto riesgo? Para prevención y para diagnóstico precoz y manejo. En prevención,
Doppler de arteria uterina, todos los estudios, 15%, 8%, 14% reducción. Nosotros participamos de este estudio, publicado en la revista Blanca hace algunos años, pacientes seleccionadas, cerca de 500 pacientes seleccionadas por velocimetría Doppler de arterias uterinas, randomizadas aspirina versus placebo, los resultados fueron idénticos. ¿Ya? Así que no sirve mucho, pero si no tenemos otra cosa, les damos aspirina de 100 miligramos al paciente. Pero sirve sobre todo para